Conectando. Ya vamos a iniciar desde dos miradas, una parte más teórica, pero que podamos repasar para poder nosotros entender cómo funciona o de qué mirada vamos a trabajar eh, las preguntas, básicamente, ¿no? En esta parte, en el entrenamiento oral, es base a preguntas, no es mucho teórico, sino desde esta mirada de nuestra expresión oral, ¿ya? Entonces vamos a iniciar desde una mirada práctica para poder nosotros comprender. Entonces comparto pantalla para que ustedes puedan eh, tener en cuenta. Muy bien. La finalidad de la actividad de hoy día es que cada uno de ustedes puedan reforzar tapu kuishi mikuna, los interrogativos, las expresiones interrogativas, otros lo pueden denominar pronombres interrogativos, va a depender mucho el enfoque que el docente pueda dar y el entendimiento, entonces yo considero más expresiones, preguntas para poder interactuar. Hay de dos formas que nosotros debemos conocer, ¿ya? Siempre la parte eh, teórica es muy importante en el sentido que debo conocer en qué punto, en qué sentido me están preguntando. ¿Ya? Muy bien. Tenemos las dos formas interrogativas en la lengua quechua. ¿Ya? Tenemos como los pronombres interrogativos y la mirada de un sufijo. ¿Ya? Entonces, esas dos formas tal vez en este proceso de evaluación venga, ¿no? Porque veo que se está enfocando más a las preguntas desde esta mirada. ¿Cómo sé o en qué punto eh, estoy trabajando, estoy indicando ese contexto? Si, por ejemplo, a mí me preguntan que la pregunta, la elaboración de las interrogantes está de esta mirada, ¿no? Inicia siempre con, puede ser Ima, Imakuna, Pikuna y otros más. Entonces, cuando elaboramos preguntas, básicamente es lo que está en esta forma, el Imanao, incluso, muy bien. Para que en la propia lengua tenga una expresión interrogante, siempre estará acompañado de estas dos miradas. Una pregunta afirmativa o una forma hipotética. ¿Y cómo sé que es hipotética, afirmativa? Por el mismo hecho de considerar el sufijo. Con tak o ta, en algunas zonas, variantes, es tam. Entonces, este contexto alude a que la pregunta es abierta y afirmativa. En vez que cuando les preguntamos o les pregunten en las evaluaciones, el RAC ya es la forma hipotética, ¿ya? Hipotética. Entonces, por ejemplo, con las preguntas que hemos propuesto, tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan las expresiones, por ejemplo, ima, imakunatak, markaykicho kan, y es una pregunta abierta y afirmativa en el sentido que está con la forma ka. Y está direccionada a saber qué es lo que hay en tu cuerpo.
Pero si a mí viene la forma interrogativa y diga Immaculada con la forma rap, ahí ya es otra, ¿no? Entonces, hipotética. ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué cosas tendrá tu pueblo? Entonces, eso, ¿no? En vez que en la otra, ¿qué tiene tu pueblo? Y la otra es, ¿qué cosas tendrá? ¿Qué poseerá? Para poder describir. Entonces, muy importante ese punto que me están haciendo la pregunta. ¿Y cómo responder cuando son esas dos vinculantes de la pregunta? En la afirmativa, por lo general, tengo que dar la expresión siguiente, porque la pregunta es hacia mí, no japa marcacho, de mí y mi pueblo. Debo concordar, eso es muy importante, por favor. En los posesivos, en la pregunta es iki, tuyo, y en la respuesta es mío. Muy bien, marcacho, hochakuna, hilkakuna, hashmakuna mi, y puedo enfatizar en la última, mika. Y maras marque kichokan, acá también puedo tener la misma expresión, pero en la que diga y exprese siguiente. No japa marcacho, shi, puede ser duditativa, dice que en mi pueblo, o la forma de confirmar la parte hipotética. ¿Ya? No japa marcacho, mi. Estoy dando la forma respuesta hipotética verdadera y la duditativa. Dice, pues, ¿no? Que cuentan aviso. En vez que en esta parte no hay, ¿no? Entonces hay que tener ese contexto muy en claro. Ahora, si yo a mí me preguntan con la forma Q, ¿ya? Esta forma de pregunta es puntual sobre un asunto, sobre una temática precisa en la que yo no tengo una amplitud de poder responder, ¿ya? De poder responder sobre otro asunto. Sencillamente me preguntan con acción interrogante. ¿Y cómo se convierte, por ejemplo, ham, quechuata, rimanqui? Si quiero convertir esta expresión en interrogante, sencillamente en un verbo regular, se le coloca al final y se apertura y cierra los signos interrogativos. Muy bien. ¿Y qué posibilidad yo tengo de poder responder a esto? Tengo solamente dos opciones. No es como acá tenga varia y amplitud de respuestas. Debo iniciar con una afirmación o una negación. Entonces, frente a esta expresión Q, nosotros respondemos AUMI, afirmación, o negación, manami en el quechua central, para nosotros. Y a partir de allí, sí ya puedo dar la expresión que quiera complementar a la o a la afirmación o a la negación que estamos haciendo cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo sé que hablo quechua y me preguntan, Omi, ñoqa será la respuesta desde una estandarizada quechuata rima. ¿Y cómo sé que debo responder?
en primera, porque la pregunta que me hicieron está en segunda. Eso hay que cuidar bastante, ¿no? Porque lo que quieren es que ustedes puedan dominar esos contextos. Ahora, si es una afirmación, preferiblemente se le coloca la forma mía al final, porque es un reiterativo de decir sí, es cierto, es verdad lo que digo, de lo que expreso. Entonces, voy indicando ese proceso de responder. Y cuando es una negación, acá sí hay que tener cuidado. No basta solamente indicar un no frente a la respuesta y digo, y lo dejo sin cerrar al último. Debo siempre cerrar básicamente con el sufijo. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. ¿Puedo olvidarme de la expresión mana? Sí, pero lo que predomina para una afirmación como para una negación en la lengua quechua es que tiene que estar el sufijo, sí o sí. Si solamente expreso no como en el castellano y digo no quechua rima, serían yo, es decir, no, yo hablo quechua. Entonces, no necesariamente con una afirmación no al inicio se niega, sino se niega mediante el sufijo en la lengua. Tal vez ahí hay pequeña discrepancia con algunos colegas en el sentido que ellos están proponiendo el chu, ya, creo que visten sus materiales, algunos colegas, y comentarles, a nivel de socialización de la expresión negativa, a nivel del quechua central, en el manual se puede apreciar que hay palabras, ¿no? Por ejemplo, nojanchik, mikunchik, gayuanchik, purinchik, yachachico, y así, una serie de palabras que están ya contextualizados desde la mirada de la cha, de la grafía. De la grafía, recuerda, pero no desde la mirada del sufijante. Entonces, la expresión más correspondiente de esa mirada es que se trabaje con tsu, ¿ya? Entonces, yo sufiero, en este caso, del negador o del sufijo tsu, su predominancia es con tsa, ¿ya? Si su composición, su semejanza en algunas zonas puede variar con la expresión chu. ¿Ya? No hachu, warmichu. Si alguien escuchiese de esa forma, pues está haciendo una forma negación. ¿Por qué hay una conjunción? Waichu. Porque se ha adaptado, hay una pequeña explicación en ese sentido. Por ejemplo, si yo digo la palabra warmi, su, o diga también warmichu. En este contexto, sigo utilizando, sigue expresando que ambas expresiones dicen no es mujer, porque estoy negando. Pero, ¿qué pasaría acá si yo dijese en una variante dada, Warmichu y Warmichu? Una que de las referencias es que tenemos el sufijo chau, que en su formación dialectal a nivel de la oralidad tiene la forma chao, tiene la forma ancashina y tiene la forma huanuqueña y pasqueña. Entonces, si yo no manejo muy bien esas variantes,
puedo incurrir en decir lo mismo en diferentes contextos y que no se pueda entender. Ya es por ello que la forma tsu se adopta preferiblemente para no generar confusión a nivel fonológico, la forma chu, como lo propuesto con las palabras siguientes, ¿no? Por ejemplo, Cheinu, Cheipita, Yachachico, Ñocanchic. Muy bien. Así nos dicen, ¿no? Que todas las palabras que se pueda escribir en una variante dada puede ser escrita con una forma cha, pero en el caso del sufijo negador, no necesariamente, ¿ya? Porque ya se les explicó que estas dos pudiesen tener formas similares e incluso distintas. Por ejemplo, puedo decir a nivel fonológico y se puede entender que estoy diciendo en la mujer o estoy diciendo no la mujer. Entonces hay una confusión, ¿ya? Por ello, se recomienda que se trate o en la tratativa del sufijo tsu predomine con la expresión. Ahora, ¿cómo voy a saber también si las preguntas que me están haciendo las voy a responder si es en tercera? Por ejemplo, en el caso de acá, lo hemos respondido en las preguntas, estuvieron enfocadas en segunda persona, por el caso de Licky, y también acá. Pero, ¿qué pasa si a ustedes les preguntamos sobre ellos o sobre algunas actividades que hagan las otras personas? ¿Cómo podré responder? Sencillamente seguimos respondiendo de la siguiente manera. Si la pregunta que a mí me hicieron estuvo en segunda, ya sea en posesivo como en la acción verbal, sigo respondiendo según el contexto. Si me preguntaron Iki, respuesta en primera. ¿Ya? Ahora, si nos preguntan en segunda y respuesta primera, la otra cobertura de preguntas que hace el ministerio es de tercera hacia la respuesta tercera. Ejemplo. Ima nota, vamos a ver, ¿ya? Las preguntas que hemos estado trabajando. Ima ashma kunatata markaykicho watayan o ashmayan había. Y vamos a analizar para que ustedes puedan entender. Watayan o ashmayan. Muy bien. Si la pregunta que escuché está en ese contexto, analizo, ¿no? Marco, entendamos que me preguntan sobre otras personas. ¿Cómo será mi respuesta? Seguirá siendo en ese mismo contexto. ¿Por qué? Porque me está preguntando sobre ellos, sobre ellas, sobre las otras personas. Y mi respuesta será organizada en ese mismo contexto. Pero hay que medir que es la acción, no es la parte del sufijo. Del sufijo sigue siendo el iki. Entonces, como es una pregunta un poco más compleja para manejar la información, en este caso diré no capa o ñojapa, el estándar. ñojapa, marcacho. Acá es el que indico que es mi pueblo. Ya corresponde. Marqueiki, marca. En mi pueblo, en tu pueblo, en la pre. Marcacho, ashnuta, wakata. Eh, Toruta,
Kawayuta. O puedo decir Imeka Ishmakuna. Imeka Ashmakuna Tapis. Diferentes animales. Y mi acción, Wataya. Muy bien. Debo conocer ese contexto también, por favor. Si a mí me están preguntando en tercera, la acción que voy a proponer tendrá que estar en tercera. Si a mí me están proponiendo la pregunta interrogativa, segunda y posesiva, pues en mi caso indicaré en posesivo en primera persona. Y para ello debo manejar el contexto de los posesivos, ¿no? Manera sencilla, que en la primera persona se alarga siempre los vocales cuando terminan las palabras a una vocal A, una vocal I o una vocal U, dependiendo del contexto. Ah, muy bien. Uy, nos olvidamos de la T. Muy bien. ¿Qué pasa si a mí me están preguntando con Inkir mi respuesta ya fue de esta forma? Entonces, igual en el caso interrogativo Q, pregunta puntual concreta. Entonces, allí también tengamos en cuenta que es un sufijo y ese tipo de sufijo se le llama sufijo interrogativo. Muy bien. Y en este caso las preguntas pues, que se organizan, que se hacen, es ya sea hacia usted, ya sea hacia la otra persona, tanto singular como en plural. En este caso, de esta forma. ¿Eh? Pero es puntual, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, supongamos que todos son maestros, enseñan un cierto grado y nos preguntan. Yacha Kohni na Ichwat Rimay. Necesito Ahí. lavar ropa, ahorita está hirviendo agua, voy a remojar la ropa también. Entonces, allí estamos viendo que las preguntas que me hicieron corresponde, es muy importante, sobre mis estudiantes, Yacha Kohni Kikuna, y sus acción de ellos. Si hablan la lengua o no. ¿Cómo responden en ese caso? Dijimos sí, dijimos no. Este tipo de respuestas también son dicotómicas, ¿no? Puede agregarle, puede manejar la forma posesiva, ñojapa o directo. ñojapa y echakoj. Ni kuna ja, algunos enfatizan. Quechuata rimayan mi. Muy bien. Eso sería una respuesta más coherente a la pregunta, pero sobre la pregunta, no nada más que pueda interrogar. Entonces allí, aquí está el contexto. ¿Eh? Sigue siendo respuesta posesiva segunda, respuesta posesiva primera y la acción sigue siendo en tercera. A eso se le denomina que las preguntas están en tercera persona y la respuesta está en tercera en la acción. ¿Qué pasa si yo digo que no? Sencillamente iniciamos la respuesta con una afirmación manami, ñoqapa yacha kuknikuna quechwata rimayan su. Y acá viene lo interesante. Yo puedo olvidarme en cualquier expresión la forma de expresar no, sí, ¿ya? Eso sí me puedo olvidar. Pero lo que no debo olvidarme es que debo marcar siempre la negación con el tsu. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, cuando hablamos, dialogamos en la lengua quechua, hay un reiterada negación, ¿no? Como si fuese un mala estructurada por un castellano hablante.
pero en la propia lengua se habla y se escribe así. Ya, entonces, dos puntos claves, por favor, que estoy indicando. Conozcamos qué tipo o en qué categoría de preguntas nos van a evaluar. Según el año 2025, esta es la categoría. Siempre está viniendo con los pronombres interrogativos. Pero en los años anteriores vino con alguna vez, en algunas preguntas, con la estructura interrogativa. Ambos son formas de preguntar en la lengua quechua. Entonces, cualquiera de ellas. Y dentro del pronombre interrogativos tenemos afirmativo y hipotético. Afirmativo que estará expresada con el sufijo tak y su variante tam. Hipotética con su respectivo marcador, la forma raja. Muy bien, entonces explicado ello, por favor, pasaremos a lo siguiente, ¿ya? Entonces, lo que voy a pedir es que cada uno de ustedes pueda contextualizar las preguntas que voy a presentar con sus propios datos, con sus propios esquemas, para que pueda ser más funcional, más pertinente y a partir de allí puedan organizar ideas. ¿Ya? Muy bien. Ahí se bajó. Vamos acá. Esto es un breve diálogo. Incluso comentarles que en el CIJOT está terminando hoy día un curso de quechua central y sería bueno que alguien del grupo que se ha inscrito pueda, pueda repasar. Ya allí se está proponiendo los textos dialogantes. También los textos descriptivos. Claro, es un nivel básico, ¿no? Entonces, pero podemos practicar a partir de allí cosas muy puntuales como un diálogo breve. Como les comenté, siempre el diálogo, si es de a par, está dirigido entre los dos, ¿no? Entonces allí lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes pueda repasar algunas preguntas básicas y claves para que pueda indicar. Luego de ese repaso, pediré a algunos participantes para que ustedes puedan también contextualizar sus respuestas con sus propios datos. Eso es lo que uno quiere, que se pueda practicar y un poco agilizar la parte oral también. Por ejemplo, iniciaríamos Carlos, Juan y Achaco. Muy importante conocer los sufijos. El sufijo wan cumple la función de i, pero que tiene que estar, no es como en el castellano, ¿no? Que digo, Carlos, Juan y Achaco. En el caso de la lengua quechua es sufijante, siempre apegado a una palabra base. Entonces, Carlos y el estudiante, ¿no? Ayiyaku siempre viene, ¿no? Entonces voy practicando, yameyaca, ayiyaku. Y Manoya, Takeikan, que son las bases que inicia la forma interrogativa. No ha ayiyam keika. Meipita takkanki. Chimbote marcapita mika. Meichu taktaranki. Bella marchu mitara. Si es una variante distinta a la mía, ¿ve? Meichuta Jurianki, alguna vez seguramente han escuchado. Manami Uriatsu. Ah, pero dice otro más, ¿no? Unesi Chu y Achaku. Eika watadaka pushunki, ishkeichunka watami kapama. Imatakanki, enfermería pita y echakomika. Imatatas mikunki, wasi cholomuta mimiko. Mayqan ashmatataq kuyanki, allquta hina mishita kuyan. Entonces, son preguntas sencillas que nos puedan ayudar a algunas, iniciarse propiamente un diálogo más sostenido para poder organizar. Ya entonces, por favor, pido encarecidamente que ustedes adapten ese material, está en el Drive que se les ha compartido, se les ha subido con anterioridad y solamente identificamos
Como la pregunta es un diálogo directo sobre las dos personas y es como una forma de entrevista directa hacia la segunda persona y todo está enmarcado en la pregunta INC, ¿no? Hacia ti, hacia la segunda, la pregunta. Y su respuesta, como ven ustedes, como es a la segunda, siempre marca yo en la acción, ¿no? Entonces allí tener en cuenta esos puntos muy importantes cada uno de ustedes. Entonces, por favor, unos 5 minutitos, considero yo, de los 20 participantes que tenemos para que ustedes puedan adaptarlo, contextualizarlo a sus miradas, a sus componentes de esta parte. ¿Ya? Allí, por favor.
Ya, por favor, alguien que pueda iniciar su contextualización con sus propios datos como una forma introductoria y la habilidad para poder interactuar, por favor, puede hacer el diálogo, pregunta y respuesta y vamos orientando algunos puntos también, ¿no? Yo voy a comenzar, por favor. Ajiyaku no hajiyami keika, meipita takanki no hakashiya marka pitamika, meicho taktaranki, kanan hayautan marka fami tara, meicho takurianki no hahu yachay wasichomi, uria, heka watataka pushunki, ishke chunka, oh, kima chunka, qanchis watami kapaman, imataq kanki, nuqaqa yachatsikuqmika, imatataq mikunki, wasichawqa papa kashkita, kinuwata, uqata imaykatapis mikuu, mayqan ashmatataq kuyanki, nuqa mishita, allquta hina, llapan ashmakunatapis kuyami. Allí pitaq pitaq uyarishun. Pitaq pitaq qallarallanman yachaqukuna o qillqiychawpis alli kanman uyarinapaq pitaq pitaq yanapaykamanchik uyarillashun.
ñuqa ara Pita, yana para Yamansi, Cuyaration. Descontextualizar, por favor, sus datos. Vamos avanzando. ñuqa niramushaq Oh, a ver, yachas Lidia, a ver. Pregunta y respuesta, ¿ya? Quiere escucharle el manejo de la lengua. Allí. mm, allillaku ñuqa allillami kayka maypitaq kanki Huaraz markata Huaraz markapitami kaa maychawtaq taranki challwachawmi taraa maychawtaq uryanki ñuqa uryaa Santa Cruz markachawmi hayka watataq kapushunki chusku chunka watami kapana imatataq kanki yachachikuq warmimi kaa imatataq mikunki wasichawmi mikuu hakata papa pichutapis mikuni maykan ashmatataq kuyanki ñuqa kuyaa hakata hinapis allquta kuyaa. Oh, muy bien, Lidia, gracias. ¿Quién se anima más, por favor? Como similar que nuestra participante Lidia. ¿Alguien más? Pita yana para Mansi, Lidiano, Huyariyasho, Rimaramo, Remaining Pita, Musiarinapa. Yo, profesor, Ya, a ver, Morales, le escucho, le escucho. ya. Kanan rimakusun. Alliyaku, ñuka alliyami kayka. Maypita kanki, ñuka kami waraspita. Ka, may chaytak taranki, ñuka tarami pongor mi tarami. May chaytak uryanki, ñuka uryami chabin de Guantarcho. Aykay watak kapushunki, ñuka kan tawa chunkata. Eh, imata kanki
Ñuqa kami yachachikuq yachachikuqqa imaytaq mikunki. Ñuqa mikumi papa kashkichaw oca shakuyta. Mayqa ashmanta kuyanki. Ñuqa kuyami mishita, allquta, chayllan yachachikuq. Gracias. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Alguien más, alguien más. Oh, los micrófonos están habilitados, por favor, para practicar. ¿Alguien más? Pita, pita. Son preguntas A sencillas, ver, un poquito yachachikuq ñuqa para, niramusha. para que ustedes mismos puedan ver cómo podemos hacer un poco la fluidez. Claro, claro, por favor, continúe. Ya, kanan kay rimakuyta ñawinchashun. Allillaku kaykanki, ñuqa allillami kayka. May markapitataq kanki, ñuqaqa Wari markapitami. Maychawta taaranki, Wari markachawmi taara. Maychawtaq uriyanki, ñuqaqa uriya Quchawchu Chavín de Huántar markamanmi chay markaqa kayin. Maychawtaq ayka watayuqta kanki, ayka watata kapushunki, ñuqapa kapaman chusku chunka huqtayuq. Imatataq imataq kanki yachachikuqmi kaa. Imatataq mikunki, ñuqaqa natami. Quyakunapaqa apikunatami tantantinta chayman runtuta ankaykur shunqurir chaykunata mikuq waraypaqa. Wasichaw mayqan ashmatataq kuyanki? Ñuqa kuyaa allaapa uushatami, waakatami. Chay ashmakunatami kuyaa. Chayllatami willaparay yachachikuq. Oh, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya va habiendo mejor fluidez. Por favor, continuamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ñuqa yachachikuq Allí, allí. kanan kay rimakuyta ñawinchashun. Carlos Juan yachakuq rimakuy ni. Allillaku ñuqa allillam kayka. Maypitataq kanki? Ñuqa Waripitam kaa. Maychawtaq taranki? Waraschawmi taara. Maychawtaq uriyanki? Paltaychaw uriya. Ichik wamrakunawan. Ayka watayuq kapushunki? Ñuqa chusku isqun watayuqmi kaa. Imataq kanki? Ñuqa yachachikuqmi kaa. Imatataq mikunki? Hunaqpa runtu sancochado, no me recuerdo cómo se dice. Llano. Runtu llanuta mikuu. Café. Chayta llapan gustaman. Llapan verdurakunata chayta mikuq. Wasichaw acá mayqan ashmataq kuyanki? Waychaw kan huk shumaq mishi
seta allapa kuyaq. Huknin wayichaw kan ishkay allqukuna huk mishitapis quwawan taran chaytapis kuyarqu chayllata yachachikuq. Ah, ya, muchas gracias, Kate. Oh, muy bien, gracias a ustedes. Continuamos, por favor. ¿Alguien más que nos pueda ayudar, tal vez? Oh, mana. Muy bien. Ya, entonces el material propuesto nos indica que puedan ustedes tal vez marcar verdadero o falso, agregar, incorporar datos para los que se están iniciando, mejorar la oralidad de acuerdo a la pregunta, respuesta, ¿ya? Y acá también es para hacer una reorganización de las oraciones, pero lo que quiero centrarme es en este punto, por favor. El punto 4 es muy importante, ¿ya? Como el ESLO 2025 está tomando básicamente una serie de preguntas en referencia al contextos interrogativos, como el caso de los pronombres puntuales, tal vez es bueno manejar algunas de ellas para tener su consideración en qué contextos, cómo tengo que responder o qué situaciones me van a preguntar. Por ejemplo, acá tenemos una serie de preguntas o léxicos interrogativos o pronombres interrogativos, dos de esta mira. Por ejemplo, si nos evoca lugar, espacio y tiempo, nos van a preguntar con chao. Evoca. Mechota Jurianki, Mechota Taranki, Mechota Mameki Teiteki Kunakeikaya, Mechota Wamreki Kunata Watanki, Mechota Markeki Keikan, Mechota que shumaq la tzapakunata rantikuyan, ¿no? O rantirjaiki, si es el caso, ¿no? Entonces siempre debo tener el contexto en don. Entonces, si a mí me preguntan con un locativo, es decir, cho, chao, chu, meichuta, meicho, dependiendo de la variante,
Esos casos deben ser respondidos puntualmente en esa misma categoría. No puedo agregar otra categoría, por ejemplo, Huaraspitá, Limapitá, Lima, Limayaj, porque estaría yo distorsionando el contexto de la pregunta, ¿ya? Entonces, si me preguntan con chao, sigo respondiendo también con chao. Por ejemplo, me chuta, que hatun calle ewe chao mi. Entonces estoy dando en la ubicación, ¿no? Luego, el otro componente es el indicativo de tiempo. Ya, email, básicamente puede ser manejada en los diferentes tiempos, ¿no? Email que marcacho raimikunakan, email que runakuna, lima te guayanca, email que runakuna, arukuininkunata rurayarqan, email que marcacho allí echakuy ushakashqa, si es acción terminada o concluida, ¿no? Entonces, si alguien pronunciase IMAI estaría bien, si alguien pronunciase IME también. Entonces, solo lo que es organizar las ideas. O en el caso del indicativo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, es muy importante su manejo. Luego también tengo de cantidad. Pero esta cantidad eica, es global, es casi de todos. Por ejemplo, hay como eica tasturikikan, eica tasmanikikan, eica qilleta kapshunki, eica runakunataq chakriki kunachu uriayarqan, eica yacha koqkunataq kapushurqayki, o eica yacha koqkunatataq yachatzinki, y así, ¿no? Entonces a mí me está dando el enfoque de poder preguntarme ese contexto, cantidad. Muy bien. Que creo que en el ETLO 2023-25 tampoco no ha habido, pero en algunos ETLOs sí aparece, ¿no? En la serie de las preguntas. Esta de acá, yo quisiera que dominen muy bien. Tiene tres contextos muy importantes y ahí voy a detenerme bastante. Porque uno es que les preguntan a cada uno de ustedes la forma de poder describir y poder indicar cómo uno está, ¿ya? Y eso es en el saludos, eso vamos a encontrar en los saludos emotivos al inicio de la conversación o del diálogo propuesto, va a estar. Por ejemplo, la forma imanoya, ¿no? Imanota keikan, lo más recurrente. En ese caso, pues quiero saber cómo se encuentra el participante, cómo está, le está yendo bien o no, y así. Ese sería su primer contexto con el imanó, un saludo emotivo. Pero también hay en algunas preguntas de lo que viene imanota. Imanota marcaiki. ¿Cómo es tu padre? Y allí no me está preguntando pues el de cómo está, cómo yo me siento emocionalmente, ¿no? Está preguntando cómo es mi padre, la parte descriptiva de cada una de nuestros pueblos. Y allí indicaré que corresponde saber cómo es mi pueblo y la parte descriptiva. Y su último nivel de uso es para poder dar algunos procesos, contar algunos pasos, determinar algunas situaciones, por ejemplo, problemáticas. Imanota yanapankima, imanota kaypachankiman, imanota sasachaypita washankiman. He allí el tercer contexto, pues ya involucra el procedimiento, la acción de
proseguir, de accionar frente a una situación. Entonces, de esa forma, siguiente, ¿no? Este es el 2 su contexto de uso, por favor. Y el último contexto es ya el acción procedimental, la acción propia. Por ejemplo, es más clásico preguntarnos, ¿Imanoita yachachikoq Nikita, chikoq Nikita yachachinki? Muy bien. Son tres puntos muy importantes para poder responder a la categoría propuesta, ¿ya? Entonces, como se viene en todos los aparece esto, no está ajeno, porque quieren saber ustedes la acción procedimental, los pasos que ustedes pueden hacer y todo ello, ¿ya? Muy bien. Luego tengo el pi, que exclusivamente pues es uso para la persona, ¿no? No voy a utilizar para otro individuo que no sea la persona para poder expresar. Pi, ¿quién, no? Por eso es que algunas preguntas básicas que uno debe conocer, pitah mameyki, pitah teiteki, pitah echatzikohniki, pitah kei markapa pushahni, pitah kei echatzikoh, kei echaiwasipa umayehni, también, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y luego veo la combinación de los sufijos. Eso es muy importante para cada uno de ustedes, para que entiendan qué es lo que les pregunta. Por ejemplo, ahí tengo combinación picunawan. Pluralizo previamente, luego marco el one y allí pues corresponde a expresar picunawan. ¿Con quiénes? ¿No? ¿Con quiénes? Entonces, esa parte es importante. Y ya en la siguiente ya no es con quiénes, ¿no? Picunapa. ¿Para quiénes? Y la base sigue siendo la pi para que se pueda entender. Pipa. ¿Puedo hacerlo de forma reducida, singular? Sí, puede haber, ¿no? Por ejemplo, en el eto diga, pikunawantaj que yachaywasecho jaurianki. O no jauria yachasikokunawan, tal, tal, tal. Y pipajtaj que yachaykunataqa rurayanki. Puede ser de forma individual tal vez, o pikunapa. Luego, otra forma que puedan expresar y tener en cuenta es esto de acá, ¿no? El chao. Si uno pi con chao o chu, pues tiene la correspondencia en quién, ¿ya? En quién puede encontrar algún asunto, temática o puede ser en referencia a alguna enfermedad, ¿no? Que a veces en las comunidades les da. Pichota, keikan, cólera, entonces, ¿no? Entonces, ¿en quién está la cólera? Y así sucesivamente, ¿no? O cuando se preguntamos, a veces hay actividades dentro de la comunidad y vemos salir o orquestas. Pichota, kei, raimeja, ¿en quién es la fiesta? Entonces, eso es muy importante. Luego tengo el piwan, recordando que el wan es un sufijo y ese sufijo tiene que ser dable. Si me preguntan a ustedes el locativo, locativo, por favor. Si nos preguntan con one, debo responder con one. Ya no puedo salirme de ese marco. Muy bien, tenemos Maita, que hace la alusión de direccionalidad, a dónde o hacia dónde puede ser también su significado, pero más pertinente por el su uso del sufijo ta, a dónde, ¿no? Meita, meita ta kanki, meita ta kanki, meita ta mitsikunata kanan apanki, y así, ¿no? O ushakunata
maypaqtaq apanki, mishikunata maymantaq hitanki, mishikunata maymantaq hurqunki, mishikunata maytataq apayta munanki, así. Luego tenemos en algunos casos el año pasado y el antaño pasado, en algunos casos de las preguntas Imawa, para darle solución, ¿no? A veces en la parte final de las casuísticas vienen algunas acciones complementarias que puedan darse con el one. Entonces, por ejemplo, en la zona que estoy ahorita es calor y hay dengue, ¿no? Imawantaq kay dengue qashaypita washakunchik, o imakunatataq, o imakunawantaq. Si me preguntaron así, imawan o imakunawantaq, hay que tener en cuenta que yo sí voy a tener que responder con el mismo categoría. Shimikunawan, Korukunawan, eh, Hirkakunawan. Muy bien. Otro punto muy importante es que ustedes deben conocer IMAG. ¿A qué finalidad, meta, propósito? ¿Imaqtaq Limata kanki? ¿Imaqtaq wayqipita yarquykanki? ¿Imaqtaq kay etluta yachakuykanki? ¿O imaqtaq kanan hunaq yarqunki? ¿Aywanki? ¿Kutinki? ¿Shamunki? Entonces, ese es el contexto en el que yo pueda utilizar la forma de aj. Muy bien. Las otras también, Maipa, por dónde, o hacia, de direccionalidad que nos indique otro punto. Y el man es hacia, no, la diferencia entre el pa, Maipa, es mediante por, de direccionalidad, y el man es más, ¿no? De expresivo solo para la direccionalidad. Mayman hacia dónde. Maypita kanki, maypik kanki, ¿no? Creo que esa pregunta se puede trabajar. Y asimismo, de elección, tal vez en algún momento se dé en la que ustedes puedan elegir, ¿no? Mayhan wamnatatak apeita munanki, mayhan mishikunatak munankitsu y así, ¿no? Y finalmente tenemos los causativos, las preguntas que nos ayudan a indicar la forma causativa. Imanir o imareikur. Imanir o imareikur que puede estar presente. Ima es una forma de que y ekak. Hay una pequeña diferencia de lo que dije con eka por este mismo proceso. Si voy a utilizar la forma ECAC, así, exclusivamente solo quiero preguntar la cantidad sobre las personas, ya sea estudiantes, chicos, chicas, que puedan trabajar y todo, pero que sea solo para personas. Por ejemplo, con la ECA puedo trabajar animales, objetos, cosas. Es más abierto, es más amplio para poder organizar. Pero en el caso de ECAC, allí sí, por favor, siempre el contexto de la familia. Y macho, por finalizar, pasar a la parte más práctica, tenemos en qué. A veces, algunas veces colocamos en algunos recipientes y no nos olvida, y nos olvidamos, ¿no? Entonces allí, imachota keikan, imachota tarisha, imachota apamonja, en qué encontraré, con qué traerá, así, ¿no? Entonces podamos entender esos puntos, por favor. Entonces, a partir de esa explicación, tengo una serie de preguntas que ustedes deben desarrollar, ¿ya? Por favor. Eso sí es como si fueran ustedes una forma de entender las preguntas básicas. Eka watayota kanki, piwanta pupianki, kamishita watanki, meitata kaiwanki, mechota kaikanki. Siempre preguntando con el determinante, ¿ya?
Mechota keikanki. Pita hampikuq, imachota jurianki, pichota wishqa, imanirta wajanki. ¿Eh? Kawasati. Allí. Entonces, por favor, a todos pedimos que podamos practicar estas preguntitas de nuestro ensayo. Allí, luego van compartiendo pregunta y respuesta sus actividades.
Pitaq yanaparikamashunman tapukushpa yaskiyankiman ika watayuqtaq kanki ñuqaqa Kima chunka qanchis watayuqmi ka piwantaq pukllanki ñuqaqa mishiwan piwan es con persona, entonces no puedo hacer eso, ¿no? Recuerde, piwan es exclusivamente para personas. Ñuqaqa taytawan wawawan hina yachachikuqniykunawanpi puklla. Kayka mishita watanki wasichawqa manami mishitaqa watatsu hallqullatami. Maytataq aywaykanki ñuqaqa yachay wasimanmi aywayka wamrakunata yachachiq. Maychawtaq kaykanki kanan hunaqqa wasichawmi kaykalla. Pitaq hampikuq kay markachawqa hampikuqpa shutinqa Ricardo Floresmi. Imachawtaq uryanki ñuqaqa yachay wasichawmi urya. Pichawtaq wishqa como refiero taqay wamrachawmi wishqa kayka. Imanirtaq waqanki? Ñuqa waqayqa mana allapa yaku kay markachaw kaptin haymi llakikurnin waqayqa. Puedo darme argumento. A ver, por favor, pitaq.
Pitah, pitah, tapukuyta y askiramunman. Por favor, interactuamos como en la actividad anterior. No, por favor, alguien más que nos pueda ayudar. Pitah, pitah, kallanman yachakukuna y sasiko masikuna, alliko manaku, yaskillashun. Por favor, interactuamos.
Oh, mana, mana. Procuremos interactuar, por favor. Ya, nosotros también, como les estaba comentando, tienen que tener en cuenta su contexto, ¿ya? Acá ya la estrategia es que se pueda entrenar desde la respuesta hacia la pregunta, ¿no? Entonces, una forma tal vez un poco más diferente a lo que veníamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo dije no cachimboti chomiyacha, la pregunta que yo tengo que hacer o que la que tienen que hacerme es hacia de la mirada hacia la segunda, ¿no? Entonces, Watami Lima te Washak, entonces acá ya estoy manejando los tiempos, Kima ñañami kapaman, cantidad, ayayam keika, la situación, cómo me encuentro. Teita Abelmi, me preguntan sobre los datos familiares. Shumak Komika, mi aspecto emocional, conductual tal vez. Y Juan Cadillo Michuti. No, si yo tengo la respuesta, ¿cuáles serían las preguntas que yo debo elaborar para que, pues, yo tenga la respuesta, ¿no? Entonces, ese punto también es muy importante para cada uno de nosotros. Ya, a ver, por favor, no sé si nos indicamos ahí qué preguntas pudiesen ir allí para que alguien pudiese respondernos de la acción propuesta. Allí, allí. Terminaríamos este asunto de esta manera, si no hay ninguna colaboración. Entonces recuerdo que está dando la ubicación y la acción está en primera. Entonces, acá tiene que haber el locativo sí o sí. Y la acción, la forma de preguntar estará para la segunda, ¿no? Yachanki. Teniendo en cuenta que la palabra Yachanki no solamente utilizo
para evocar lo que uno conoce o sabe, sino también puedo evocar lugar de residencia. Y meta limata eiwanki, igual, en la forma del futuro se puede emplear a la segunda persona el indicativo de inki. Muy bien. Posteriormente, Kima ñañami kapaman, yo estoy respondiendo, Eika será el indicativo que dijimos, Eika ñañekita kapushunki, para poder indicar, ¿no? Shunki, ayam keika, entonces la pregunta será, Imanota keika, Imanota keika, kitaita abelme, pitak. Ita Teiteki, por el contexto de Liki, Shumashon Jumika, Imanota Kanki. Vuelvo a reiterar con el Imano, para decir de buen corazón. Juan Kadir, Imatak, Imatak, Yachatsiko, Pashutin. ¿Cuál es el nombre del docente? Para que podamos indicar. ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos interactuar, ¿no? Y me chota yachan, no hachimbota chomiacha, y meitas limata ibanki, watan mi limata iwashak, cañañeikita, coñañey, ñaña capushunki, kima ñañami campama, imanota keikan, ya mi keika. Pita taiteki, teita abelme, imanota kan, imanota kan kinoqa shumaq shunqumika, imata yachatsikoqpa shutin, ankadiyum shutin. De esa forma, por favor. Entonces es muy importante que estos puntos puedan practicar, mejorar, reforzar, por favor, para que pues tengamos preguntas reiterativas, que son de uso cotidiano, que no lo estamos viendo desde la mirada del ESLO, sino forma más práctica. Entonces podamos practicar, mejorar y a partir de allí, pues corresponder lo que y se inicie con lo que es realmente la conversación, ¿no? Preguntas sencillas que cada uno de ustedes puedan practicar y hacer, entonces, y dar la confianza a cada uno de ustedes para que se pueda, pues, iniciar con la práctica, el dominio y de cada uno de ustedes. Ya, por favor, muy bien, entonces fue un poco de reforzamiento esta vez en referencia al contexto de las expresiones interrogativas, que hay que tener bastante en mención ya que estos contextos interrogativos sí o sí pues vienen, ¿no? En la conversación, en el diálogo estratégicamente que tenemos que realizar. ¿Ya? Muy bien, agradecido, muchas gracias por su participación. El viernes será una oportunidad más para estar aprendiendo. ¿Ya? Muchas gracias, se van cuidando.